¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a desarrollar el tema titulado El Segundo Imperio Francés, ¿correcto? Pero primero hay que recordar en qué nos habíamos quedado, ¿no? ¿Te acuerdas de las revoluciones liberales de 1830, en la cual el pueblo francés se rebela frente a su rey Carlos X? Y luego viene la revolución de 1848 contra el rey burgués, ¿no? Luis Felipe I. Ahora, la revolución de 1848 va a significar el final de las monarquías en Francia. Es más, Luis Felipe I va a convertirse en el último rey francés. Y desde ese momento, desde 1848 hasta 1851, va a existir en Francia lo que se llama la Segunda República Francesa. Y tú te preguntarás, profe, ¿y la primera República Francesa? La primera República fue cuando se toma prisionero y luego se ejecuta al rey Luis XVI en la guillotina, ¿te acuerdas? Pero tú dirás, profe, pero en una república hay presidentes. No hemos visto un presidente en Francia. Lo que pasa es que, como sabrás, la primera república francesa no hubo un presidente porque tras la ejecución del rey Luis XVI se inicia la primera coalición y empiezan estas guerras contra la Francia revolucionaria, lo cual imposibilitó que haya estabilidad, que haya paz, hubo todo lo contrario, y eso impidió que haya un gobierno personal de un presidente, ¿no? Por eso ya sabes que hubo la convención, luego el directorio, hasta que Napoleón le da el golpe de estado al directorio en 1804 y se funda el primer imperio francés, ¿ok? Eso un poco para que te ubiques en el tiempo. Ahora, cuando te decía, cuando a Luis Felipe I, ¿no? Se lo derroca en la Revolución del 48, nace una segunda república, ¿no? Una segunda república. Hay elecciones y va a salir triunfador y va a ser proclamado como presidente de Francia el sobrino del célebre Napoleón Bonaparte. Su sobrino se llamaba Luis Napoleón Bonaparte, el cual va a gobernar como presidente de Francia, repito, de 1848 a 1851. ¿Y por qué tan poco tiempo? Lo que pasa es que Napoleón en el 51, contando con el apoyo del pueblo, del ejército, va a dar un golpe de Estado, un autogolpe de Estado a su república y se va a proclamar emperador, naciendo así el segundo imperio francés. Recuerda que el primer imperio fue el de su tío, de 1804 hasta 1814, ¿no? Este es el segundo imperio francés. Y tú dirás, profe, pero ¿por qué es un autogolpe? Lo que pasa es de que para empezar, Luis Napoleón Bonaparte, siempre había soñado con eso de reconstruir el imperio de su tío. Y por otro lado, durante esta Segunda República, había muchos miembros del Parlamento francés, del Congreso francés, que estaban a favor de restaurar una monarquía. Y eso al pueblo francés no le gustaba, al pueblo francés tenía muy malos recuerdos de todo lo que tenía que ver con república, digo, con monarquía. Así que, justamente con el apoyo del pueblo, de la burguesía, del ejército, él de manera no violenta simplemente disuelve el parlamento y se instaura el segundo imperio francés en 1852, porque en el 52 se hace un plebiscito, la gente vota a favor de la instauración del imperio. Es decir, en 1851 Napoleón disuelve el parlamento y en el 52 se hace un plebiscito donde la gente lo apoya para que él se proclame emperador y va a gobernar con el título de Napoleón III. Este es el segundo, entonces, así como nace el segundo imperio francés, que se va a prolongar de 1852 hasta 1870. Ahora veamos la política interna y la política externa durante este segundo imperio. Primero, en la política interna, podemos dividirla en dos grandes etapas. La primera, de 1852 a 1860, es una etapa claramente, con una tendencia claramente conservadora. Es decir, Napoleón III va a gobernar en favor de la nobleza, en favor de la Iglesia Católica, y va a dar leyes como, por ejemplo, limitar la libertad de expresión, va a perseguir a sus opositores políticos, a sus críticos, ¿ok? Eso con respecto a lo más importante de su etapa como conservador. Pero es evidente de que estas características va a generar muchas críticas del pueblo francés, lo cual lo va a llevar a virar, a girar su política. Desde 1860 hasta 1870 tiene una política marcadamente liberal, es decir, de conservadora se pasó a liberal. Y tú bien sabes que en una política liberal es aquella que le resta derechos, le resta privilegios a la nobleza,
a los poderosos, a la Iglesia Católica. Y claramente, en esta segunda etapa de su gobierno, Napoleón III, por ejemplo, va a dejar de perseguir a los opositores, va a permitir una mayor libertad de expresión, a la Iglesia Católica le va a quitar el privilegio de monopolizar la educación y va a establecer en Francia una educación laica. Y por otro lado, va a legalizar, por ejemplo, las huelgas en beneficio de los obreros. ¿Ok? Ahora, ¿qué es una educación laica? Una educación laica es aquella en la cual hay lo que se les imparte a los alumnos, a los estudiantes, no está relacionado directamente con la iglesia. O sea, la iglesia no es la que educa, sino hay todo un sistema educativo público, ¿no? Donde sobre todo se mantiene o se respeta la tolerancia religiosa. ¿Ok? Esa es una educación laica. Por ejemplo, para acabar la idea, ¿no? El Perú es una educación laica, porque si no fuéramos una educación laica, todos los estudiantes estuvieran obligados a escuchar clases de religión y religión católica. Pero como estamos en una educación laica, se les permite a los estudiantes que no son católicos simplemente no ingresar a clases, ¿no? Entonces, por ahí viene un poco la cosa. Ahora, eso con respecto a su política interna, ¿ya? Ya sabes, primero conservador, luego liberal. Finalmente, vamos a ver lo que corresponde a su política externa de Napoleón III. En la política externa de Napoleón III tenemos que ver los siguientes hechos importantes. En primer lugar, Francia, ¿no? Desde que se proclama el Segundo Imperio, comienza a ser vista, sobre todo por Inglaterra, como, oh Dios, otra vez un Napoleón gobernando, seguro este tipo no va a faltar en comenzar a hacer guerras o a expandirse. Así como que Inglaterra al inicio como que tenía ciertos recelos frente a Napoleón III, ¿no? Entonces Napoleón III hábilmente para ganarse la amistad de Inglaterra y que no sea visto como el enemigo, como el cuco, más bien se une militarmente con los ingleses para enfrentar a un rival común. Ese rival común era Rusia, ¿no? Y a ese enfrentamiento se llama la Guerra de Crimea. ¿Y qué pasaba con Rusia? Lo que pasa que en aquellos años, mediados del siglo XIX, existía en Europa, o bueno, sigue existiendo obviamente, la península balcánica, una península donde abarca, por ejemplo, a Grecia, Albania, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, ¿no? Todos estos países de la península balcánica que desde la Edad Media habían sido conquistados por el Imperio Turco Otomano, ¿correcto? Pero ya por estos años, 1850, el Imperio Turco Otomano ya pasaba serias dificultades, estaba en plena decadencia, y entonces los rusos, ¿no? Ven este debilitamiento de los turcos otomanos como una oportunidad para conquistar a los países balcánicos y así tener su anhelado sueño de tener una salida al mar Mediterráneo. Eso obviamente no le convenía a los ingleses porque implicaba de que Rusia crezca no solamente territorialmente, sino geopolíticamente, económicamente. Y es por eso que Inglaterra se enfrenta a los rusos, con ayuda de los franceses los derrotan en esta llamada Guerra de Crimea, ¿correcto? Este es un primer enfrentamiento. Ahora, otro enfrentamiento durante la era de Napoleón III tiene que ver con en México. ¿Y qué pasaba en México? México, igual que el Perú, que Chile, que Argentina, nacieron como repúblicas en el siglo XIX, pero con una grave deuda externa, ya que ingleses, franceses también, apoyaron a los líderes de la independencia, los apoyaron económicamente, les dieron préstamos, ¿no? Para que nuestros países lograran su independencia. Pero obviamente tú bien sabes que estos préstamos no eran simplemente por un tema filántropo de los ingleses, sino que los ingleses tenían intereses económicos en Hispanoamérica. Mientras sigamos siendo colonia de España, ellos no podrían comercializar libremente con nosotros. Es por ello que Inglaterra y Francia, en menor medida, y otros países europeos ayudaron a los hispanoamericanos. Y en el caso de Francia, Francia había nacido como república, pero con una grave crisis económica y además con una gran deuda hacia Francia. Hasta que pasan los años y estaba en el poder Benito Juárez, y Benito Juárez decide no pagar ya la deuda externa que todavía mantenía con los franceses. Eso va a motivar a que Napoleón III, ¿no? Que quería ganarse el respeto, el prestigio en Europa, no se le ocurre mejor idea que hacer de México parte de Francia, o sea, conquistarlos. Pero como él tenía sus ocupaciones en Europa, invita a un príncipe austríaco llamado Maximiliano de Habsburgo, ¿no? Para que vaya a México en su representación y lo tome, lo conquiste. Obviamente lo iba a enviar con parte de su ejército, ¿no? El pueblo mexicano estaba dividido. Un sector estaba en favor de que sean prácticamente colonia de los franceses y otro sector no quería para nada esto. Entonces, cuando llega Maximiliano junto con su corte, acompañado de su esposa, se inicia una guerra
entre los mexicanos, ¿no? Por un sector, como te decía, estaban a favor de Maximiliano y otros no. Obviamente Napoleón III envió ayudas donde pudo a Maximiliano, pero finalmente los mexicanos, liderados por Benito Juárez, van a lograr vencer y expulsar a las tropas francesas y Maximiliano va a ser capturado y ejecutado. Y México logra o mantiene su independencia. Pero esto va a ser un duro golpe, por otro lado, al prestigio de Napoleón III. Se le acusaba de haber abandonado a Maximiliano de Habsburgo. Si esto no fuese poco, Maximiliano de Habsburgo, Napoleón III, entra en guerra ahora contra Austria. Eso ya lo hemos visto o lo veremos después en la unificación italiana, cuando ¿no? En Italia surge el reino de Cerdeña-Piamonte que decide unificar toda la península itálica y le pide apoyo militar a Napoleón III, el cual se lo da y los dos se unen para enfrentar a Austria, a la cual derrotan en la batalla de Solferino. ¿No? Cerdeña-Piamonte obtiene Lombardía y Francia obtiene Niza. Eso podría ser como un triunfo para Napoleón. Pero finalmente, en 1870 hasta 1871, Francia de Napoleón III entra en una nueva guerra, en este caso contra Prusia, como lo veremos después en la unificación alemana. En esta guerra franco-prusiana de 1870 al 71, Napoleón III y sus tropas son derrotadas totalmente, batalla tras batalla, hasta la batalla final, la batalla de Sedan, en la cual, o tras la cual, el mismo Napoleón es capturado, ¿no? Tiene que renunciar a su cargo y es así como llega a su fin el Segundo Imperio Francés y nace la Tercera República Francesa, mientras que por el lado alemán nacería el Segundo Reich o el Segundo Imperio Alemán con la culminación de esta unificación alemana. ¿Ok, chicos?